junto con los compañeros y compañeras de la Unión Cultural Deportiva Linense, a un acto más de nuestro Ateneo de la Bahía. Antes de comenzar, me van a permitir que les recuerde primero que por favor los móviles se silencien, porque a mitad de una charla, si están tocando y suena, molesta. Segundo, que estamos realizando una nueva captación de socios y socias para ampliar nuestras actividades y contar con más personal para poderlas llevar a cabo. Así es que a la entrada del salón hay una hojita que pedimos que recojan y vayan repartiendo para que hagan ustedes saber las actividades del Ateneo, a qué nos dedicamos, y animar a que se hagan socios con nosotros. Hoy hemos cerrado ya las listas para la actividad del próximo sábado, día 20. Tenemos una visita con el profesor Salvador Bravo al museo y a las murallas de Algeciras, seguido de la inauguración de la primera actividad novedosa de este año del Ateneo, que es el Club Gastronómico. Y ya hemos cerrado porque teníamos que darle el número de comensales al restaurante. Eso no quiere decir que el Club Gastronómico vaya a centrarse en la ciudad de Algeciras, sino que es la inauguración. Luego ya habrá otras actividades gastronómicas por toda la comarca, ¿vale? Y en la línea también, por supuesto. Poco a poco os iremos informando, porque aparte del Club Gastronómico tenemos otras actividades junto con la Unión, y poco a poco os iremos informando de qué trata. Ahora quiero agradecer la presencia de las dos personas que me acompañan en la mesa y que nos van a dar una visión sobre la evolución de la música flamenca. Por una parte tenemos a Enrique Morales Ramírez, presidente de la Peña Flamenca Cultural Linense y presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Cádiz. Durante sus casi 5 mandatos en la presidencia en la Peña Linense, ha impulsado la creación del Museo Flamenco y del Juan de Mesa, así como la inauguración de esculturas dedicadas a Camarón y Aquino Romano, y la institucionalización de eventos como la Misa Flamenca, el Mayo Flamenco o el Festival La Línea Flamenca, siendo siempre su objetivo el trabajar por conservar, difundir y dignificar el patrimonio inmaterial del arte flamenco. Para ello está trabajando en la inauguración del Centro de Interpretación del Flamenco Linense, que esperamos tener pronto abierto. Por otra parte, también nos acompaña José Luis Moreno Martín, periodista linense que se inició en los años 60 en el diario Aria. Con 14 años, su madre tuvo que firmarle una autorización para que comenzase a trabajar en el montaje de las páginas de papel que conformaban los diarios de entonces. No tardó en desenvolverse en la impresión tipográfica y la redacción periodística. Aquel muchacho comprometido antifranquista y gran aficionado al flamenco tuvo su propio proyecto, una publicación que recogiese los resultados de las 2 primeras categorías de fútbol. En los años 80 impulsó distintas publicaciones en el ámbito del flamenco y del cómic. Se encargó también de producir, dirigir y presentar espacios en radio y televisión. A primeros del 2000 entró en la Universidad de Málaga para estudiar periodismo, aunque no lo terminó, pero ya era un periodista veterano. Fue contratado para la participación técnica de la puesta en marcha en el diario Melilla Hoy. Un periodista de raza, del que muchos jóvenes tienen mucho que aprender y que actualmente es el responsable de la sección dedicada al flamenco en el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Espero no haberme equivocado. Intenté muy chivato. A ambos les acompañará el alumno
de la Escuela de Guitarra de la Peña Flamenca de la Línea, Juan José Benjumea. Agradecer también la presencia entre nosotros de la persona que en un principio iba a dar esta conferencia, pero que ha tenido a bien acompañarnos, don Paco Eras. Muchas gracias, bienvenido a todos y a todas, gracias por la compañía y adelante, Enrique. Buenas tardes a todos y a todas. Si os parece, vamos a dejar los agradecimientos para el final y vamos a entrar directamente en materia. Pero sí decir una cuestión fundamental. Estábamos a las 6 tomando café Moreno y yo, un poquito organizando la charla y viendo los WhatsApp que nos estaban mandando, teniendo en cuenta que hay personal de la Peña de los Barrios, está casi toda la directiva de la Peña Flamenca, están aficionados históricos como Manuel de Palacio, de la Peña, está el fundador de la Peña, Francisco Era, hay profesionales del flamenco como David Morales. Le digo, Segurí, vamos a salir corriendo que nos van a dar pero bueno, le vamos a intentar echar valor. Y en esta charla sobre introducción al flamenco, donde lo que vamos a ofrecer es información a grandes rasgos, sí debemos hacer un esfuerzo de imaginación y situarnos en cada momento, en cada época, y tener en cuenta el contexto socioeconómico, político, cultural y educativo que se vivía en el tiempo donde nos planteamos. Buscando de dónde venimos en el flamenco, tenemos teorías, hipótesis, quedándonos, cómo no, con las que creamos más creíbles. A principios del siglo XX, muchas zonas rurales y las clases populares carecían de acceso a la educación, y para los dirigentes era más fácil, evidentemente, gobernar con un pueblo inculto. Y si nos vamos a los siglos XIX y al siglo XVIII, pues esta argumentación todavía era peor. Si nos referimos al flamenco en concreto, era minoritario y la mayoría de la población andaluza consideraba a este mundillo como gente de mal vivir. Aunque eso sí, idolatraban a los artistas que componían el mundo flamenco, pero siempre, o en antaño, éramos considerados como gente de mal vivir. En la década de los 60 del siglo pasado comienza a resurgir importante el flamenco, con la creación de las peñas, el nacimiento de los concursos de cante y de los festivales de verano en casi todos los municipios de Andalucía. Ya en este siglo, en el siglo XXI, la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 37.1 que los poderes de la comunidad autónoma orientarán sus políticas públicas a garantizar y a asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos y alcanzar objetivos básicos establecidos en el texto estatutario mediante la aplicación efectiva de unos principios rectores, entre los que se encuentra la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico, artístico de Andalucía, especialmente el flamenco. Casi lo estoy leyendo literal del articulado del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Igualmente, en su artículo 68.1 dice que entre las competencias en materia de cultura y patrimonio que corresponde a la comunidad autónoma se encuentra la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. En el año 2010, el flamenco fue reconocido por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dio el sí al arte hondo y lo incluyó en la lista de manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 13 años después del reconocimiento del flamenco, en el 2010, por la UNESCO, que fue el detonante, el antes y el después, en la evolución del flamenco como música más valorada en todo el mundo,
Nos viene el gobierno de la Junta de Andalucía con la grata noticia de la aprobación de la Ley 4/2023 de 18 de abril, que es la Ley Andaluza del Flamenco. Ley que la compone 35 artículos, 5 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición delegatoria y 2 disposiciones finales. Y a continuación del índice, he traído la ley para que lo quiera, viene el índice y después empieza con la exposición de motivos y empieza diciendo literalmente lo que leer. Define el flamenco, la ley, ¿vale? Aparte que después lo define también más para adelante y en alguno de sus articulados, pero nada más que empezar la ley dice: el flamenco es una expresión cultural y una manifestación artística plural, símbolo de la identidad de Andalucía, en donde el pueblo gitano y la influencia histórica de otras culturas desempeña un papel primordial tanto en su origen como en su evolución. Se expresa como género artístico, musical, dancístico, literario y multidisciplinar, como conjunto de bienes materiales e inmateriales, producciones músico-orales, espacios, rituales y procesos de transmisión de saberes. La transmisión del flamenco se efectúa en el seno de familias, dinastías de artistas, peñas, flamencas, tablaos y agrupaciones sociales. Y hoy en día, además, en academias, conservatorios y universidades, que desempeña un papel determinante en la preservación y difusión de este arte. Asimismo, constituyen a dicha difusión los autores, los artistas y las industrias culturales desarrolladas en torno al flamenco. Por lo tanto, comentado y dicho los distintos preceptos legales, afirmamos que la música culta de Andalucía es el flamenco. Y así lo manifiesta y se dice en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la UNESCO y la nueva ley que afortunadamente ha salido del flamenco, aunque bien se tiene que desarrollar. Una vez dicho esto, lo que sí digo, como decía al principio, que aquí hay muchos entendidos, no flamencólogos, porque a los aficionados no nos gusta la palabra flamencólogo, sino aquí hay muchos aficionados, y no me gustaría que esto fuera un monólogo de José Luis Moreno, que va a hablar de la parte flamenca de la línea, sino que en cualquier momento, entiendo que aquí hay personas que saben mucho más que yo me pueda equivocar o que yo pueda decir algo, pues podemos abrir el debate cuando queráis y que esto no sea un monólogo. Antecedentes musicales del flamenco. En un rápido ejercicio, como hemos solicitado, de imaginación, y podemos trasladarnos hasta la España árabe, pues las modulaciones y melismas que definen al género flamenco pueden provenir de los cantos monocordes islámicos. Hay también quien atribuye la creación de esta música a los gitanos, un pueblo procedente de la India y desperdigado por su condición de errante por toda Europa. En España entraron a principios del siglo XV, en este año 2025 se está celebrando los 600 años que los entraron en la península y venían buscando climas más cálidos que los que entonces habían encontrado en el continente. Tampoco se puede olvidar, en cuanto a los antecedentes musicales, los diferentes legados que dejaron los deudos andaluces del sur de España, donde habían tenido vigencia las melodías salmodiales y el sistema musical judío, los modos jónicos y frigios inspirados en el canto bizantino, los antiguos sistemas musicales hindúes, los cantos musulmanes y las canciones populares mozárabes, de donde probablemente procedan las archas y las zambas. Me lo iba a traer, pero no me da tiempo, pero si la verdad es que si escucháis una petenera y un canto judío, es exactamente lo mismo. Si escucháis una llamada a misa de los musulmanes, es igual que las tonás. Esa es en cuanto a las dos culturas. Pero si nos vamos a España castellana y escucháis una jota, pues parte de la musicalidad de la jota vienen de la alegría. Por lo tanto, sin entrar en juicio de valor
sobre qué teoría tiene más fuerza. Existen otras, pero con menos aceptación. Lo que sí se puede asegurar es que el flamenco nace del propio pueblo. Importante. ¿Me escucháis? ¿Estáis atentos? ¿Verdad? Yo me miro de aquí, estáis atentos a tu voz. Las primeras referencias escritas que tenemos del flamenco. Según las ideas más difundidas, en los principios no había baile ni guitarra solocante, de forma que se ha llegado a pensar que el primer palo de la historia fue la tonada, y que esta se asentó en el triángulo formado por Triana, Jerez, Cádiz y sus puertos. En un esfuerzo que estamos haciendo de intentar de incluir esta comarca, porque aquí ni nadie ha escrito nada nunca del flamenco, ni nadie nos ha tenido en cuenta, estamos intentando de meter en los pensamientos de los grandes aficionados del flamenco y los grandes escritores, que cuando siempre se dice en el flamenco Triana, Jerez, Cádiz y sus puertos, que ese sus puertos pues está incluido también en nuestro, que como sabréis se llamaba por la bahía Algeciras la Lima. Después la dejaron en Algeciras, que es la que se ha quedado. Entonces estamos intentando de que ese subpuerto también haya un palo de creación del flamenco aquí en la comarca de Gibraltar, y dentro de esa decir que tenemos pues también está incluido el puerto. Decía que era la tonal y que se acentuó en ese triángulo. Sin embargo, tras una lectura a la obra La Gitanilla de Cervantes, se puede observar que a menos que el célebre escritor hubiera contado una historia fruto de su imaginación, que no es de extrañar, la primera disciplina fue el baile, como lo ratifica el personaje Preciosa, una joven bailadora que se ganaba la vida haciendo danzas de corte andaluz, a la que se subyacían tanto el acompañamiento musical como el vocal, ambos enlazados para realizar los llamados corridos gitanos. Al comienzo de esta novela cervantina se puede leer: salió la tal Preciosa, la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo, y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la fama. La obra escrita a principios del siglo XVII crea el primer precedente no oral en el estudio de los orígenes del flamenco. Pero no se puede lanzar las campanas al vuelo, el carácter novelesco de la historia le resta realismo, por lo que el dato no puede ser considerado de modo alguno como empírico. Esta misma diatriba surge con la lectura de las cartas Marruecos de José Cadalso en 1773. En esta obra el escritor describe una juerga gitana en un cortijo de la serranía de Ronda, dato que tras la gitanilla de Cervantes pues confirma la existencia de una música peculiar y diferenciadora en Andalucía. Y finalmente el baile de Triana, que describe Serafín Esteban Calderón en sus escenas andaluzas en 1862, en el que encuentran los célebres cantadores El Planeta y su alumno El Fillo, cierra el círculo en torno a la conjetura sobre el origen del flamenco. A partir de este momento ya hay una conclusión clara: el género, el flamenco, la música culta de Andalucía, tiene más de 3 siglos de vida. Yo un poquito más y somos un poquito de guitarra, ¿no? Por eso decía que tenemos que tener un poco de imaginación y situarnos en los sitios. No pensamos lo mismo ahora en el siglo, en el 2025 que en el 1920. Otra de las cuestiones, de los aspectos que hacen que este arte sea un verdadero misterio, radican en definir cuál es la procedencia exacta del término flamenco. Existen múltiples teorías acerca de la génesis de este vocablo. Empezamos con una de las hipótesis que algunos afirmaban que era el nombre de un cuchillo o navaja. No en vano, en el sainete del soldado fanfarrón, escrito por González del Castillo, en el siglo XVIII se puede leer: el militar que sacó para mi esposo un flamenco.
En otra copla recogida por Rodríguez Marín dice: si me exascuma el pescado y desambaino el flamenco, con 40 puñaladas se iba a rematar el cuento. Sin embargo, esta hipótesis no ha llegado a trascender, como tampoco lo hizo en su día la que sentenciaba que el nombre se le había dado al género por el ave llamada flamenco. La auditoría es que este precepto se debe a que los cantadores que practicaban el cante, vestidos con chaqueta corta, eran altos y quebrados de cintura y por lo que se parecía al ave. Igualmente, cuando el guitarrista pone la silla, de pie, pone la silla, el pie en la silla, pues también parece la figura del flamenco. Como las anteriores, tampoco sigue sin corroborarse la teoría liderada por expertos como Hipólito Rossi o Carlos Almendro, en la que se afirma que la palabra flamenco se debe a que la música polifónica de España en el siglo XVI se acrecentó con los Países Bajos, es decir, con la antigua Flandes. Esta teoría fue también defendida, aunque con matices, por el viajero romántico George Borrow y por Hugo, entre otros. Según estos escritores, antiguamente se creía que los gitanos eran de procedencia germana, lo que explica que se le pudiera llamar flamenco. Finalmente existen dos hipótesis menos comprometidas, pero bastante interesantes. Antonio Machado y Álvarez de Mófilo dicen que los gitanos llaman enganchó a los andaluces, y esto a los gitanos lo llamaban flamenco, sin que sepamos cuál sea la causa de esta denominación. Y Manuel García Marto afirma que el flamenco procede del argot empleado a finales del siglo XVIII y principios del XIX para catalogar todo lo que significa ostentoso, pretencioso o fanfarrón, es decir, lo que decimos en Andalucía, echado para adelante, que eres muy flamenco. Todo eso, como decía al principio, nos tenemos que sentar en la hipótesis, pero la más difundida y la más creíble es la defendida por Blas Infante en su libro Orígenes de los flamencos. Según el padre de la patria andaluza, la palabra flamenco deriva de los términos árabes felamenjú, que significa campesino de campo. Yo voy a descansar un poquito, y Juan José Benjumea, sí, en la publicación de la conferencia decía que iba a venir alumnos, pero alumnos al final están ocupados y no podían venir porque están en su quehaceres ya desde el principio de colegio. Y Juan Benjumea es un profesional, le canta a muchísimos cantadores y nos hace un poquito por favor.
incorporación. Primero fue sin música y después ya se incorporó la guitarra. Pero la vida vinieron muy fuertes los guitarristas. Yo voy a seguir aquí, voy a intentar un poquito de simplificar porque si no, no le hubiera dado Luis Moreno tiempo. Me voy a hablar un poco de la evolución del flamenco desde el principio. Ya hemos hablado de dónde venimos, la primera referencia, la palabra, y ahora vamos a hablar un poquito de los principios, ¿no? Porque como decía siempre, y lo digo, los grandes estudiosos de este arte, pues aquí hablamos de hipótesis, ¿vale? Hablo del principio. Y sobre todo en la comarca del Campo de Gibraltar, que como decía Juan Terceteño en un libro, ¿vale? Como esta comarca siempre ha sido, siempre nos han tenido las bibliotecas en los calabozos. Nadie quería o ha escrito de escribir de nosotros. Como decía, al margen de las caves que la historia de la literatura ha aportado para el estudio del origen del flamenco, existen datos mucho más de ellos, aún sin demostrar, que habla de antiquísimo flamenco. No se puede dejar en el tintero la referencia a dos figuras que durante mucho tiempo se ha pensado que fueron los primeros cantadores de la historia: el jerezano Tío Luis de la Juliana y Junquito de Comares. Dos nombres que han creado muchos conflictos entre los flamencólogos de antaño, pues nunca se llegó a un acuerdo sobre cuál de los dos fue anterior a otro. Hoy esa discusión no tiene trascendencia, ya que sigue sin poderse demostrar siquiera si existieron. Ahora bien, de que sí se tiene referencia de su existencia, es de los primeros artistas del siglo XVII, que Triana, junto con Jerez y Cádiz, es el enclave en el que el flamenco deja de ser una expresión folclórica para convertirse en un género artístico. Hay que citar, por ejemplo, a cantadores como El Planeta, que aunque parece que nació en la zona de la Bahía, en Puerto Real, desarrolló su arte en el arrabal sevillano, cantando por seguirilla y por Polanco. Su principal alumno fue el Fillo, gitano también procedente de tierra gaditana, que mantuvo una relación amorosa con Andonda, a la que llevaba muchos años de diferencia. Probablemente fue esta mujer la primera en cantar por soleá, aunque también existen otras familias cantadoras en Triana, como los Pelaos y los Caganchos, a las que se le puede atribuir este palo. En un principio la soleá surgió con un cante bailable, hasta que los alfareros del barrio sevillano comenzaron a hacer estilos sin acompañamiento, no sujeto a compás. En aquella época también se cantaba por romance y por martinete, estilo esto encontrado, parecido o con influencia con la tonal. Paralelamente, en Jerez y los puertos también se desarrollaban importantes núcleos flamencos. Para la historia queda el nombre de Paco de la Luz, mítico cerillero, del que descienden casi todos los grandes cantadores de Jerez, tanto como el Loco Mateo, Manuel Molina, Diego el Marrurro, la Cerneta, que luego se trasladaría a Utrera, y en la Bahía hacen historia el Ciego Peña, Curro Dulce, Enrique el Gordo o Enrique Jiménez Fernández, Enrique el Mellizo. He buscado nombres que todo el mundo más o menos tiene referencia. Hay muchísimos nombres más, o algunos nombres más, pero por lo menos los que miento, los que siempre se mientan en el inicio de esto del flamenco. Sin embargo, aquella época llamada hermética, pues por Ricardo Molina y por Antonio Mairena, en su libro Mundo y Forma del Cante Flamenco, sigue siendo una incógnita para los estudiosos, pues hay pocos argumentos escritos que aporten la luz a los análisis, ¿vale? Al principio, pues fue las casas donde se cantaba, o por lo menos eso decía en el libro Mundo y Forma del Cante Flamenco, pero tampoco está demostrado de que esto fuera así. Poco después, en cambio, todo cambiaría. La herencia de un niño llamado Silverio Falconetti, recibió del Fillo el Moró de la Frontera, sería clave para el futuro de un género que hasta entonces no había salido de las fiestas particulares. A finales del siglo XIX, el flamenco ya era un arte muy extendido por toda Andalucía. En Cádiz, madre del cante por cantiña, surgen figuras como el Chicanita, Dolores y Alonso del Cepillo, José de los Reyes y el Negro del Puerto. Y se certifican centros cantadores como los puertos San Fernando, San Lucas, Chiclana y Arco. Yo he dejado fuera la línea en el Campo de Gibraltar porque no será parte
de José Luis. Mención aparte merece Jerez de la Frontera, otro de los puntos matrices del flamenco, sobre todo a través de los barrios de Santiago y San Miguel. De allí son nada menos que Manuel Soto, Loreto, El Torre y don Antonio Chacón. Sin embargo, un poco antes de que irrumpieran estos maestros, la historia del flamenco afronta un momento clave. En una misma época coinciden cantadores como Silverio Franconetti, Tomás El Nitri y Juan Brera. Entre ellos surge una competencia feroz hasta el punto que el Nitri se niega a cantar delante de Silverio para no quedar en un supuesto ridículo ante el maestro con ascendencia italiana. Pero por contra, la primera llave de oro del cante de la historia es para Tomás El Nitri, que recibe el galardón como obsequio a su maestría durante una fiesta. Toda esta circunstancia poder haber encendido la chispa en Silverio, que al ver las pasiones que levantaba este arte decidió montar un café cantante clave para el flamenco en el número 4 de la sevillana calle Rosario, y en ese momento el flamenco empezó a profesionalizarse. Estamos ya en el siglo XX y en los años 20 retoma el testigo del arte una generación inigualable. Ya empieza a sonar los nombres de Pastora Pavón, la Niña de los Peines, Arturo y Tomás Pavón, Manuel Torres, Manuel Vallejo, El Gloria, La Pompi, Juanito Mojama, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es como siempre ha venido el flamenco, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y uno que va a desaparecer y otro para cuidarlo. Unos que somos ortodoxos y otros que son heterodoxos. Y en el año 22, figura, el flamenco empieza a ser grande a principios del siglo XIX, del siglo XX, y ya en el año 22, pues, cuando comienza a surgir decididamente los profesionales del cante, el baile y el toque, ciertos sectores de la intelectualidad afines a la generación del 27 empieza a temer por lo puro. Maestros como Manuel Falla o Federico García Lorca tienen una visión apocalíptica del flamenco, ya que para ellos este debe ser arte del pueblo, reducido a la minoría andaluza y no un estilo comercializado. El temor por la pérdida de lo que ellos llaman pureza les lleva a crear el primer concurso de cante celebrado en Granada en 1922, en el que la única exigencia era que los aspirantes fueran desconocidos, gente del pueblo y no figuras ya consagradas de los cafés cantantes. El certamen lo ganó de Morón, asentado en Puente Genil, Diego Bermúdez Cala, el Tenaza, y se le hizo una mención de honor a un niño de 13 años llamado Manuel Ortega Juárez, que a la postre resultaría ser el célebre Manolo Caracol. Dicen en otro libro que el Tenaza, cuando fue al concurso del 22 de Granada, salió de aquí de la línea. Estaba en la línea aquí cantando y de aquí se fue al concurso junto con el Cojo de Guerra, efectivamente. Las pretensiones de los creadores de aquel concurso, esto ya era de ser efervescente y esto no hay quien lo parara, no medraron, y pese a los esfuerzos por devolver el flamenco al pueblo, el género no solo siguió profesionalizándose, sino que los aficionados fueron testigos de una revolución que se acrecentó con los discos de pizarra. El flamenco en Madrid, la Copa Pavón y la segunda llave del cante. Lo que he intentado hacerlo, el flamenco lo tenemos también, una vez que pasa de la época hermética, pues algunos lo matizan de distintas formas. Yo lo he intentado de matizar por las distintas llaves del cante que se ha entregado, que al final son 5 las llaves que se han entregado. El éxito que el cante flamenco había cosechado entre el público hizo que la capital, Madrid, se convirtiera en el centro cantador desde principios del siglo XX. La mayoría de los artistas de renombre decidieron asentarse en la corte para dar sentido a su carrera artística y comenzaron a proliferar los espectáculos de teatro. Aprovechando la repercusión del primer concurso de Granada,
el empresario madrileño del Teatro Pavón, situado en la calle Embajadores, decidió crear la llamada Copa Pavón, un galardón que serviría para aumentar el prestigio del cantador premiado. La final se celebró el 24 de agosto de 1925 y los participantes fueron el Niño Escarcena, Pepe Marchena, el Cojo de Málaga, cuidado con el Cojo de Málaga, doctor Gran Moreno del Cojo de Málaga, el Mochuelo y Manuel Vallejo, que resultó el ganador indiscutible del certamen. Sin embargo, un año después, la cosa cambió, el triunfador fue Manuel Centeno, que interpretó una magnífica saeta, pero en el ánimo de todos quedó que debería haber recaído de nuevo del lado de Vallejo, por lo que fue el propio don Antonio Chacón el que decidió en desagravio entregarle la segunda llave de oro del cante al maestro sevillano, que recibió el obsequio fundado por el Nitri de mano de Manuel Torres. La ópera flamenca. En los años 20 los carteles que anunciaban los espectáculos comenzaron a sellarse con una polémica etiqueta: ópera flamenca. El término no ha terminado aún de ser aceptado por muchos expertos porque, según ellos, esta época supuso una adulteración de los estilos flamencos, ya que la mayoría de los cantadores dejó de lado los palos tan fundamentales como la soleá, la seguirilla, la tonada, el tango, la bulería, para dedicarse plenamente al fandango o al estilo de ida y vuelta y a los cuplés. Y ciertamente surgieron en estos años muchos fandanguilleros, pero no hay que olvidar que en este boom también se gestaron figuras como Juan Valderrama, grandísimo conocedor de todos los estilos, Pedro Marchena, que pese a que a algunos sectores no gusta, grabó todos los palos, Caracol o con Pastora Pavón, creadora de una escuela que aún hoy sigue siendo venerada, si bien también adquirieron relieve otros artistas como Corrina de la Aragón, Angelillo y José Cepeda. En realidad aquel título operístico no respondía más a la necesidad de atraer público, y a los teatros y los cantadores no hicieran sino satisfacer las demandas del respetable, que pretendía la sentencia de un fandango a la hondura de una seguirilla. La peña flamenca lo que persigue es darle hondura y darle saber y darle pureza al flamenco, pero en esa época era, bueno, la cuestión era vender y ganar dinero. En realidad la invención del título ópera flamenca se debe al empresario más importante de la época, el señor Bedrini, que junto a su cuñado Alberto Montserrat se aprovechó de una disposición tributaria de 1926. Según la citada disposición, los espectáculos públicos, como las variedades y los cafés cantantes, tenían que pagar un 10%, mientras que los de conciertos instrumentales y la ópera era un 7%. Entonces, lo que se aprovechó es del título fiscal, en definitiva, para pagar más impuestos a la hora de desarrollar los espectáculos. Con la ópera flamenca como hilo conductor del género llegan los años 50. El arte flamenco es conocido en medio mundo gracias a Troupé, que habían restado densidad a los cantes para facilitar la comprensión por parte de todos los públicos. Sin embargo, como si hubiera permanecido el estilo latente, una generación de cantadores reivindicó su sitio y siguió interpretando en núcleos más reducidos los estilos de siempre. Toma en ese momento especial relieve la figura de Juan Talega, Fernanda y Bernarda de Utrera, Chocolate, Agujeta, Rafael Romero y Gallina y Antonio Mairena, entre otros. En la época de los tablaos, la Casa Hispavó edita la primera antología del flamenco, dirigida por el guitarrista jerezano Perico del Lunar, y se crea la Cátedra de Flamencología del Jerez. Surge en la Peña, la Platería de Granada y la Peña Juan Prepa de Málaga, que son las primeras, y sobre todo en 1956 se celebra en Córdoba el primer concurso nacional de arte flamenco, gestado por el poeta local Ricardo Molina y que ganó Antonio Fernández Díaz Foforito. El flamenco entra en los teatros y los artistas se empeñan en grabar viejos cantes en desuso
para perpetuar su arte. En todo este contexto, el género vuelve a sufrir otro punto de inflexión. Muerto Manuel Vallejo en 1960, los organizadores del concurso de Córdoba deciden poner en litigio de nuevo la llave de oro del canto. De esta forma, la ciudad de La Mezquita acoge en 1962 un certamen histórico en cuyo jurado estaban personalidades como Ricardo Molina, Juan Tarega. El trofeo se lo disputan Foforito, Chocolate, Juan Barea, Pericón, Platero de Alcalá y Antonio Mairena, que se alzó el galardón en una noche trascendental para el futuro de este arte. Antonio Cruz García, que hasta entonces había dedicado su vida a cantar atrás para bailadores como Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailador, fundó con la llave en la mano una escuela que perdura hasta nuestros días. Fue el albacea de una nueva generación de cantadores comprometidos con el mairenismo hasta la médula, ¿vale? En el momento de la ejecución del Lebrijano, Curro Manera, Artur Romero, José Meneses, Miguel Vargas, Diego Cabejo, José de la Tomaza o Calixto Sánchez. Sin embargo, pues había otra ola, que era la ola de la parte nuestra, de Cádiz, con Camarón, Juan Villar, Rancapino, Panseco y sobre todo un veterano Chano Lobato, que ofrecen otra perspectiva complementaria que consigue enriquecer el género en gran medida, amén a la aportación de otros maestros contrapuestos como José Merced, Carmen Linares o Enrique Morente. El flamenco toma otro camino, el de los festivales. Y estos festivales no voy a contar algo, yo los conozco todos. Y voy a ir a la cuarta y quinta, que son las dos últimas llaves de cante. Después del 79, José Moji Cruz, Camarón de la Isla, grabó La leyenda del tiempo. El futuro del flamenco tiene otra cara. En aquella producción de Ricardo Machón hubo muchas cosas nuevas: Kiko Veneno, Rafael y Raimundo Amador, Pepe Roca, las letras de Omar Callán, Lorca y Fernando Villalón, Tomatito en lugar de Paco de Lucía, el teclado de Rafael Marinelli, la batería de Antonio Rodríguez, y sin embargo nada dejó de sonar flamenco. Experiencias previas como la de Smash en Benning Star, la posterior edición del Garrotín Rockero por el grupo sevillano, estructuró sobre la voz de Manuel Molina y la incipiencia y curiosidad de unos jovencísimos Pata Negra, se unieron para apostar definitivamente por el nuevo flamenco. Un proyecto fuertemente apoyado también por el trabajo de Paco de Lucía y su sexteto. Esta tendencia encontró su premio en la entrega de la cuarta llave de oro del cante a título póstumo a Camarón de la Isla en el año 2000, con motivo del 50 aniversario de su nacimiento, que recibió el galardón después de muerto de manos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por la influencia que, según este organismo, Camarón ejerció sobre los jóvenes flamencos. A raíz de todo esto surge el gran debate. En el flamenco siempre hemos estado de debate por un lado y debate por otro, entre ortodoxia y heterodoxia, un conflicto que pone en evidencia la virilidad de un género que no se resigna a estancarse en la repetición y que trata de abrirse camino expresándose en multitud de formatos. Pese a que destacados artistas como Rancapino, Manuel Moneo, Pansequito, Manuela Carrasco, Juan Villar, Moradito, Diego Carrasco, El Torta apoyaron la entrega de este premio a Camarón, otros tantos se quejaron de que se diese a título póstumo la única llave que se entrega a un cantador ya fallecido. Y por qué no a Silverio, a Chacón, a Manuel Torres, a Marchena o a la Niña del Peña, se preguntaron algunos entendidos. La Diputación Provincial de Málaga formalizó en febrero de 2025 la petición del galardón para Foforito. A esta iniciativa se unieron las Diputaciones de Córdoba, Granada y Sevilla, 150 peñas flamencas y grandes nombres del flamenco. El gobierno andaluz, en su reunión del 27 de julio de 2005, concedió a Antonio Fernández Díaz Foforito la quinta llave de oro del cante, por la labor realizada por este artista cordobés en la dignificación y universalización del flamenco, la relevancia de sus aportaciones creativas y su contribución a la revitalización de estilos en desuso.
La entrega de la llave fue llevada a cabo por el presidente de la Junta de Andalucía el 11 de octubre de 2005 en el Teatro Cervantes de Málaga y es la que está en vigor ahora mismo. Actualmente las dos tendencias han sabido encontrar su lugar, aunque las disputas no se acaban ni se acabarán, por el bien de un arte que tras una larga historia en sus espaldas sigue dando motivos para que el ciclo no se cierre. El flamenco es como Andalucía misma, una tierra que encuentra su razón de ser en la diversidad, un lugar donde se conviven multitud de puntos de vista y donde todos sus habitantes son conscientes de que eso les enriquece. Larga vida pues al flamenco, porque no solo representa a un pueblo, también la diferencia de los demás. Muchas gracias. Un poquito por silencio, que hemos terminado. Que yo lo sabía, pero al final el tiempo se me daba corto. Y es una lástima porque hablar de la historia de la ciudad de La Línea y el flamenco, pues esto lleva tiempo, muchos datos. Y creo que el Ateneo, cuando se vea contento en otra ocasión, podríamos organizar
una charla, una exposición sobre el flamenco en la línea de procesión. Porque la ciudad de La Línea, bueno, pues aunque tiene una corta historia como municipio, pero tiene una dilatada historia como zona de estrategia militar, política y civil. Un dato, y lo ha dicho Enrique, el planeta creo que nace en 1789 en la provincia de Cádiz y nosotros nos quitan Gibraltar en 1704 y ya había ambiente flamenco en la zona. Fijaros del detalle. Hay un detalle, voy a resumir, hacer un salto de mata para dejar tiempo a preguntas y a reflexiones de los presentes. Un dato curioso: en Gibraltar en 1704 había gitanos andaluces, y si había gitanos andaluces había cultura gitana, había cultura de comillas flamenca, y hay documentos en el archivo de San Roque que lo demuestran. Hubo un gitano que al pobre, bueno, pues le cogió la época mala de la informática, cuando los gitanos los querían quitar del medio. Juan Escalona. Este hombre fue detenido en San Roque y las autoridades los querían mandar a la galera. El pueblo de San Roque, que era antes el de Gibraltar, estamos hablando del siglo XIX, 1800 a principio, cuando el trienio liberal, 1820, 1825, pues los querían mandar a la galera, y la galera era, bueno, pues la muerte segura. El pueblo se levanta, se manifiesta y piden que este hombre no sea mandado a la galera. Y hay un documento que lo atestigua, donde dice que afirmó que era hijo legítimo de Juan Escalona, natural de Gibraltar, su padre, y de Juana Ruiz, nacida en la villa de Ubrique, que era nieto de Juan de Escalona, oriundo de las montañas, y de Juana Ruiz de Pontevedra. A continuación afirma Juan que era gitano y que su oficio era de herrero, y que en Gibraltar se había casado con Juana Josefa Galvez. Por lo tanto, esto es un dato donde se confirma que los gitanos andaluces estuvieron, bueno, en nuestra zona, en Gibraltar, antes de la pérdida de la clase. La Línea nunca ha tenido a nadie que le escriba. Siempre hemos estado muy distraídos con el tema de Gibraltar, con la pérdida de Gibraltar, las bombas de Gibraltar, las guerras de Gibraltar, y nunca, bueno, pues se ha metido, bueno, pues en el ambiente cultural, civil y político que tenía la línea de San Roque, la línea de Contrarrelación y la línea de la Concepción. Fijaros otro dato: la primera crónica sobre el flamenco, no la escribe Jerez, ni Triana, ni Cádiz, ni La Viña, la escribe José Cadalso, que murió ahí en el Parque Sofía, de un bombazo en la cabeza. Y José Cadalso venía hacia Cádiz con su caballo, con su burro, y resulta de que un señorito andaluz, no sé qué pueblo, lo invitó a que descansara en su cortijo. Y allí vivió una fiesta flamenca.
y la recogió en uno de sus libros, en Carta de Marruecos, donde él expone bueno, pues, cómo vivió en esa fiesta, que entre lo que escribe dice tío Gregorio, voz ronca y hueca, el compás con las palmas de las manos, lo destemplado de la guitarra, ya hablaba de la guitarra, el toque del polvo. Es la crónica más antigua sobre, es lo que dicen los cronistas, lo que dicen los investigadores, que es la crónica más antigua sobre la principal cultura musical de Andalucía. Y de José Cadalso en la línea no se sabe nada. Está enterrado en San Roque y José Cadalso no hay un monumento, no hay un libro sobre la presencia de Cadalso en la ciudad. En el sitio que lo mataron tuvo que ser lo que hoy conocemos como Parque Sofía, la gente de Abril, San Felipe, por ahí tuvo que ser el San Bombazo que le pegaron en la cabeza, porque los ingleses tiraban la bola de hierro y nosotros se la devolvíamos. Y los ingleses pensaron, hacemos el trabajo a ellos, eso no puede ser, les tiramos la bomba y ellos la devuelven. Entonces inventaron la pólvora, bueno, utilizaron la pólvora, metían pólvora en la bola hueca ya, en cimercha, y cuando la niña explotaron, no se sabe si fue un bolazo, o por la explosión de la bola fue una bola de hierro puro, y le dio a José Cadalso. Si de José Cadalso, el primer cronista, el primero que escribe una fiesta flamenca en la historia de Andalucía. Bueno, pues aquí no sabemos nada. En el campo de Gibraltar no hay un reconocimiento, una simple placa. Así se escribe la historia. Después, bueno, pues la línea, cuando hablo de la línea es que en San Roque a esto le llamaban la línea. Después ya en principio se separó de San Roque y ya bueno, la línea de la concesión, la concesión por la patrona, por la imagen de la infantería, etc. Bueno, pues en San Roque, cuando la línea ya se constituye como ciudad, en San Roque hay un acuerdo plenario donde le escriben, le piden, le ruegan, le solicitan al rey Alfonso XII, le piden que, mirad, en la línea hay gente rara, bandidos, gente que se dedican al contrabando, aquello que hay taberna, donde se celebraban fiestas, donde había pues, cantadores, lógicamente. No le hicieron caso, el rey, el Parlamento de Madrid no le hizo caso a esa petición, pero son datos que nos sitúan en una zona, en una ciudad donde, bueno, la nacionalidad, gente pobre, gente rica, gente contrabandista, gente valiente, gente aventurera, bueno, pues vivían. Por lo tanto, ahí el flamenco, bueno, pues el cante, el baile, la guitarra, se movían, bueno, pues bastante bien. Hay otro dato que demuestra que aquí, en este rincón, se exponía, se practicaba el cante, fue, bueno, pues, un robo que hubo, España siempre está dividida, en el trienio liberal fue también en esa época, donde los unos y los otros, bueno, pues se peleaban y lo que eran los absolutistas llegaron de San Roque, llegaron a la línea, asaltaron varias tabernas, varios bares, aquí se emborracharon, mataron a 8 personas y después se fueron otra vez para San Roque. En San Roque llega la noticia, fueron detenidos y le quitaron lo que se habían llevado de aquí, de alguna taberna,
y entre el material que habían robado eran guitarras flamencas. Por lo tanto, en esas tabernas, pues había cantadores porque había guitarra, o había expertos en la guitarra. Entonces son tres datos, hay muchos más, pero son tres datos que nos sitúan que la línea, bueno, pues tuvo su protagonismo en el cante, en el baile y en la guitarra flamenca, al mismo tiempo que Jerez, al mismo tiempo que Cádiz, al mismo tiempo que Sevilla, que Triana, porque un cantador en Jerez que dominara bien el cante, donde o se quedaba en la fiesta en Jerez de los señoritos, en la bodega, o se venían a la línea donde se movía mucho dinero. Por lo tanto, en la línea, como en el caso del Como Málaga. Como Málaga llega a la línea, aparte que era familia del Saqueta, del padre, pero llega a la línea porque aquí había un ambiente, y había café cantante en la línea, y había, bueno, pues cabaret, y había, bueno, lugares donde los cantadores se buscaban la vida. Por lo tanto, había que organizar una conferencia sobre la historia de la línea en el cante, en el baile y la guitarra, porque hay que alzar la voz. Y eso de que en Jerez sí había cantadores porque había señoritos con mucho dinero. Y estaba el Diego Rico. Diego Rico es un gran cantador, pero Diego Rico de Jerez le cantaba a los señoritos jerezanos. Y en la línea, pues los cantadores se venían para acá. ¿Y ya por qué? Porque aquí había lugares, había sitios, había establecimientos donde se podían buscar la vida cantando y ganar más dinero que en su municipio de origen. Estamos hablando del siglo XVIII, y había cerca de 25.000 habitantes en esta zona. Por lo tanto, había una masa humana tremenda. El primer cantador que nosotros, los flamencos linenses, tenemos como referencia es Antonio Saqueta. El padre del Saqueta, malagueño él, aficionado al cante, cantaba, le decían el mono. Nació en Málaga, se vino a la línea. Al parecer se dedicaba a vender marisco, no se sabe si por la calle o bien en establecimiento, pero él se dedicaba al tema del pescado, pero sobre todo del marisco. Se casó con una jerezana, Tomasa, era bailadora, y tuvieron un taco de hijos. Y muchos de ellos bueno, pues se dedicaron al artistero, uno bailando, otro cantando, y fue la saga de los Saquetas. Entonces en la línea había una saga, como hay en Jerez, y hay en Cádiz, o hay en Sevilla. También estaba la saga de los Saquetas de un nivel altísimo. No era aficionado que iba a un bar y te cantaba una soleá, un fandango, sino que aquí había nivel. El Saqueta llegó a Madrid y triunfó. El Saqueta era para que después se le complicó la vida y el pobre, bueno, pues no tuvo el reconocimiento que merecía, pero era un cantador de alto nivel. Otro cantador, no de la línea, pero que viene a la línea a través del Saqueta, porque era primo hermano del padre, era el Como Málaga. Como Málaga llega a la línea, se casa con una chica de San Roque. Esta chica se muere joven. Aquí tuvo varios hijos, una de ellas, bueno, es una de las hijas, la Paca, que yo conocí, que ella, a mí personalmente, me confesaba que había nacido en la línea, pero al parecer no nació en la línea, nació en Málaga. En aquel tiempo, de Caracol, como le dice
de Cádiz, y hay estudios, Borges, de un estudioso, donde demuestra que Caracol tuvo que nacer en Málaga, porque es que la familia vivía en Málaga. En Málaga en aquel tiempo, bueno, los documentos, cómo se gastaban, cómo se tomaban notas, pero que la Paca nació en la línea. Fue hija del Cojo Málaga. El Cojo Málaga era otro fenómeno, ¿eh? El Cojo Málaga no era un cantador que cantaba alegría y tal, pero ¿verdad? Aquí montó un espectáculo en la línea, se puso muy malo. Y en la línea, los ciudadanos de la línea de aquella época, principio del siglo XX, le organizaron un homenaje. Un homenaje, le pidieron un dinero para que estuvo ingresado en el hospital, para que se curara. Aquí montó un espectáculo con varios cantadores, uno de ellos de Jerez. Montó un espectáculo que fue presentado en Madrid y con un éxito altísimo. El Cojo Málaga estuvo en el concurso de Granada de 1922. Por lo tanto, ¿qué tiempo estuvo el Cojo Málaga por nosotros? Pasa que investigar todo esto lleva tiempo y tal, pero hay datos que demuestran que la línea, también el campo de Gibraltar, pero la línea tiene un nivel en la historia del flamenco altísimo por los personajes que se han movido por nuestra ciudad. Y desde la Peña queremos exponer todo esto para que sea un centro cultural, un centro de atención, un centro de interpretación, un centro de referencia sobre el flamenco en la línea de la Concesión, que tiene historia, y tiene historia súper importante. Bueno, hay un libro que yo recomiendo, escrito por Ramón Soler Díaz, que habla sobre la saga de los 70. Fue presentado en Algeciras en un congreso sobre el flamenco y ahí cuenta Ramón Soler toda la historia de esa familia. Hay otra historia que entre los estudiosos discuten, y la línea por medio, la Trini malagueña, estuvo en la línea. No se sabe si murió en la línea o no murió en la línea. Nadie sabe dónde murió la Trini. Málaga dice que murió en Málaga. Málaga dice que murió en Málaga, pero ¿y por qué murió en la línea? Yo he buscado datos, no lo he encontrado. Málaga lo ha buscado, no lo encontré tampoco. La Trini tuvo un establecimiento de cita, en Pérez, aquí la línea. Y la Trini, bueno, pues hay un personaje que se pensaba que había nacido en la línea, pero que al final se demuestra en documentación, en partida de nacimiento, de que nació en Triana, en Sevilla, es Rafael Pareja, donde él escribe sus memorias y cuenta, bueno, pues, aquellas reuniones que había en la línea, porque él vivía en la línea. La hija fue Bella Hora, se casó con un gibraltareño, vive en Gibraltar. Rafael está enterrado en el cementerio de Gibraltar. Y esto es un dato súper importante. En ese libro, que lo escribió Juan Rondón, un amigo, un buen aficionado de Jiménez de las Fronteras, porque Rafael dejó sus memorias escritas y fue a parar en manos de Juan, o la hija se lo dio a Juan, y Juan, bueno, pues le dio el diseño, le dio su contenido, y este libro está, y en ese libro se habla mucho de la línea, de las reuniones que tenía parejas aquí la línea con Sacón, con todos los cantadores de la época, de Cádiz y de Sevilla.
otro dato que es importante, que hay mucha documentación al respecto. Y voy acabando porque ya son un cuarto, y habrá que preguntar, algunos quieran preguntar. Después del cierre de la verja, pues todo lo viví yo en directo. Ahí sí tengo yo documentación. La línea, bueno, pues antes del cierre lo viví, después del cierre lo viví. La línea era un hervidero. Y los mejores cantadores que se movían venían para la línea porque aquí ganaban. Una Caracol, en la copla Bonita Reina, Marife de Triana, Farina, Valderrama me hicieron una noche ahí que estuvo con nosotros en nosotros, una revista que teníamos de Antonio Sovieta, y me dice, aquí hay muchas cosas. Aquí los cafés cantantes, en la línea había café cantante antes que Madrid pudiera tenerlo, o que Sevilla pudiera tenerlo. Ya se habla de la Alameda de Hércules. Vamos a hablar de la calle San José o de la calle Gibraltar. ¿Cuántos cafés cantantes había, por amor de Dios? Lo que pasa es que no se ha recogido, no se ha dicho. Y nosotros desde la Peña queremos que alzar la categoría flamenca de nuestra ciudad. Pues antes del cierre de la verja, aquí había, bueno, pues lo que había cabaret, bares, café cantante, había de todo. Se cierra la verja y la niña, bueno, pues se apaga, pero sigue manteniendo su tranquilidad, sigue manteniendo tal, y es la Peña Flamenca la que, una vez que se funda la Peña Flamenca, que se crea la Peña Flamenca, pues empieza, digamos, a organizar los papeles, digamos, y empezamos, bueno, pues a escarbar en la pared de cal y a conseguir datos históricos de nuestra ciudad. Por lo tanto, bueno, pues aquí termino para que el tocador nos dé un toquecito. Después termina con el bueno, y después, bueno, que vosotros preguntáis, pero que la línea flamenca necesita ser contada, necesita ser expuesta, necesita ser escrita. Y en ello estamos. Muchas gracias. La tiene él y luego... ¿La tengo yo? Sí, la tiene. Quiero dar algún dato sobre la importancia que el flamenco tuvo en la línea. Había un cantador en Málaga muy famoso, que era el Pillayo, el creador de una malagueña, que la cantan todos los cantadores, con aire sudamericano. Y el Pillayo cuentan, además yo después cogí pistas y supe hasta dónde vivía. La mujer, ellos se separaron porque parece ser que no se llevaba bien con la mujer, una gitana que le decían la chunga, y entonces se vino para la línea, en un carro la trajeron y estuvo viviendo aquí en la línea hasta su muerte. Segundo dato, la repompa de Málaga, que no la hemos mencionado. No, sí, que hay tantos La cantadores. repompa de Málaga fue una de las cantadoras más grandes que ha dado España. La repompa de Málaga vivió en la Tunara, en la calle Villaverde, en una casa. Su padre era limpiabota del ángulo hispano. Tercer dato, Vamos a hacer un debate. bueno, si queréis, venga, pero yo nada más que era para No, yo te voy a... El día 6, 7 y 8 tenemos el Congreso Chaqueta, el sexto Congreso, sí, que este año lo dedicamos a la mujer y el flamenco, y el sábado 8 a la 1, si no me confundo, a la 1 o a las 12, hay una conferencia de Ramón Soler que se va a titular La repompa de Málaga, su influencia en la línea de la Concepción. Bueno, Juan Breva.
No, el otro dato ¿El era... Sí, bueno, lo del cojo Málaga lo sabemos todos. Vive aquí porque... Y el otro dato es que yo estuve investigando porque se decía que la Trinidad Navarro Carrillo, que se llamaba, que era malagueña, creadora de tres malagueñas, de tres tipos de malagueñas, esta mujer estuvo viviendo aquí en la línea, además había datos suficientes porque había personas muy mayores que la habían conocido, incluso donde vivía. Yo tuve una conversación últimamente antes de que se pusiera malo Agustín Pol, y allí en el patio de él vivía una mujer que le decían la Vergolaga, que trabajaba en el mismo sitio que trabajaba la Trini, porque trabajaban de lo que trabajaban. Parece ser que tenía un bar. Y murió aquí y está enterrado aquí en la línea. Sí, pero... Lo que pasa es que es un dato que no se puede porque yo fui al cementerio a buscar los libros de donde estaban asentados y desde el año 25 hacia el 28, el 23, el 24, los libros están destrozados y entonces ahí no hay. No, pero ahí estamos. Ahora están diciendo Pero vamos, para que sepamos falleció Paco, que está no quede enterrado. ahí que la línea ya sabéis la importancia que hemos tenido. Ahora creo que están diciendo que está enterrado en Antequera. No, pero... Bueno, en Antequera ella tuvo una No, venta. en Antequera se habla que también tuvo Tuvo una venta bar, pero y en el Palo de Málaga también tuvo una venta. imaginaros Trini, una mujer valiente. Hay un dato de ella curioso, porque parece que tenía un novio, un amante, tal, que le pegó con un tenedor en un ojo y te vació el ojo. Hay quien opina otra cosa. Hay quien opina que es que Sí, pero le ofreció una aceituna sí, con él una navaja. con la navaja. Con una navaja. Y No, en aquel momento resbaló y se clavó la navaja en sí, el pero ojo. me refiero... Y ya Paco, vivió tuerta toda su vida. Paco, una mujer que canta, una mujer que, como una mujer valiente, como esta mujer, que cantaba como cantaba, en Antequera, va a tener un bar de cita. Moreno, más negocio que aquí, oye, porque quería mucho. Y allí a lo mejor más quería No. poco. Venga, Paco. Venga, Paco, te toca. Sé que la lista es larga, pero me gustaría que nos acordáramos de Macandé, de los Hombre, los un guerrilleros, personaje. que apenas tiene un librito dedicado a él, no hay más. Ya. Quizá porque no haya datos, como Macandé- del mismo barrio. No, Macandé era un cantao, yo no sé este hombre cómo lo hacía, pero él iba pregonando, el pregón de Macandé, pregonando por la línea. Cádiz dice que ellos, y yo digo que nosotros. Y él vendía caramelo por las calles con el pregón de Macandé, que es muy bonito, por cierto. Y Por Asturiana, y otro que tenía él, no, el propio. Que el pregón Y que A hacía la salida de Asturias los y al pasar caramelos- por la montaña. Y en los caramelos que vendía, tenía los jugadores de la balona, desde el tiempo. Entonces los niños, aficionados a la balona, compraban caramelos, tenían las estampas de los jugadores de la balona. Bueno, Macandé. vamos a situarnos en la Perdona, situación de Macandé. Un hombre, ¿Sabe? Aparte del libro, del Macandé, librito, Paco, hay más Macandé es datos, un hombre con la cabeza, murió en el manicomio, Sí. chiquitito, muy delgadito, vivía en la calle, vivía en la calle. Un personaje. Estuvo en Algeciras, en Ceuta, en La Línea, en Málaga. Al final, nació en Cádiz y muere en Cádiz. Ahora dice que tenía una voz que no se ponía ronco nunca. Y pregonaba, como dice Moreno, por los futbolistas de la Balona. ¡Guau! Él tuvo muchos años en el manicomio. Y aquí estuvo muy poco tiempo La Línea. Y en la línea no, pero él venía, No, pero- él venía todas las temporadas aquí. Sí, sí. es cierto que el Caracol iba a escucharlo. al Sí, manicomio. sí. Iba al manicomio a escuchar. Iba al manicomio a escucharlo. Bueno, y como Además creo que Macandé, era la como voz más Macandé, portentosa que después de escuchar.
Como Macandé, otro Paco. Hasta Gregoriano, que dicen que como- Exactamente, y además los pregones que hacía lo hacía por Asturiana, a la salida de Asturias, al pasar por la montaña. Bueno, pues como Macandé 50.000. Sí, Por eso sí, digo sí, que sí. la Mira, yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, que decíamos que no estar aquí antes. hasta las 7 de la Yo tengo mañana. que la línea había más de 8 cabarets, y tengo aquí el nombre: el Tornillo, el Zapico, el Negresco, el Pombo, el Patio, el Nacional, el Trezota. Esos eran nombres de los cabarets que había en la Aquí quien ciudad. los está estudiando y va a ser un... ¿Vale? Y después había teatro, teatro El Parque, teatro Ahora Amaya, que no da teatro tiempo, Cómico, teatro no da tiempo cine para poner. Trimope, Salón Amaya, Cine Levante, Imperial Cinema. Eso era la línea. Y después artistas y cantadores, pues ya ves. Y Café Aquí tengo nada. Cantante dicen que había hubo uno, que le decían el ABC. Y el Madrid. Y sí, dice que era uno de mucha pacha. Aquí la línea, los contrabandistas, la gente de dinero, compraban los cabarets, compraban los bares. compraban Lo los bares. fuerte, coño, que no me entero. Y aquí la gente de dinero, tenían dinero, compraban los cabarets, compraban los bares yo que trabajaba en el periódico, área, la calle Gibraltar. Y llegaba y decía, bueno, te compro el bar, o te compro el cabaret, te compro tal. ¿Desde qué hora? Desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Cerraban los bares. No, y también los cafés. Sí, pero los cerraba porque tenía el dinero. ¿Cuánto gana? Tanto, toma. Más, tanto más. Tú esta noche que vas a facturar, pues 2.000 pesetas, bueno, pues te doy 2.500. Ahora, aquí no me que entra lo que yo diga. Y va a venir el cantador, y los cantadores flamencos se paseaban por la calle Gibraltar, por la plaza por la Granada, por el Café de España, y eran contratados. Entonces llegaban al bar y ahí era la fiesta. A las 6 de la mañana llegaba el dueño del club a la calle. Y esto era habitual, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Esto va por resumir. El Latin Grammy, está ahí al tanto de eso, ¿verdad? No solo da premio, ha concedido una beca a un tocador de Sevilla, un guitarrista. Y ha decidido quedarse en España para seguir. Quiero decir que la guitarra, el flamenco está en un momento dulce, porque si los del Latin Grammy se han fijado que la guitarra flamenca es por algo. Porque Paco se comió a Andy Meola y al otro en un concierto. Yo me han dado Y efectivamente. No, que va, a los dos. Y los Paco, ellos empezaron con la púa y hace Paco. Y se lo comía a los dos. Otro dato para que no se nos olvide. A nuestros paisanos, a tu caleño, José Ruiz Arroyo. Ah, sí, claro. Yo tengo aquí apuntado, vamos. Yo digo por rumbo Y es que yo no de tenía la todo Cunara. aquí, Paco, lo que pasa es que no tiempo. Artísticamente era por rumbo de la Chatovente, el Chaqueta, el Comálaga, Brillantina, Corrupto, No, pero Salvador vamos de Pantalón, los el que Chaqueta, tuvieron, de los que Rubio, tuvieron más. el Rubio, Dominguillo, Juan Mesa, Ricardo Vélez, Montoya, Diego Montoya, la guitarra del Once, el Quino, el Seri, el Mono, el Comprender, Mejía, la Paca, Manolo Blanco, Pasequito, el Terry, el Pinto, Rafael Pareja, Tío Fideíto. No había contado yo. A ver, si me permitís, es que hay varias peticiones de palabras. Vamos a ir para que si no, no van a poder hacer sus preguntas. Pepe. Bueno, yo quería felicitaros a los dos, a Enrique y a José Luis por las charlas que nos habéis dado. Quería, bueno, más que pregunta, es la reflexión. Los dos habéis citado a Cadalso, yo más que el flamenco, yo soy filólogo, y efectivamente Cadalso es el primer escritor que escribe una crónica sobre flamenco. Cadalso era de Cádiz. Era de Cádiz y efectivamente muere aquí el 14 de febrero de 1781, el Día de los Enamorados, que entonces no se celebraba, y demás. Pero Cadalso, bajando de Sevilla a Cádiz, a su casa, para en Lebrija, bueno, para en Utrera, para en Lebrija, y supuestamente en Las Cabezas es donde tiene lugar la fiesta esta del Tío Gregorio. Y en esa crónica al flamenco lo deja fatal. Ya, no era partidario. Él era ilustrado y como ilustrado que era, pues el flamenco considera que era una degeneración para el país.
Oye, yo creo que venía cansado. Igual venía cansado. No, porque habla de que no lo dejan dormir. Que no lo dejan dormir. Claro. Que no lo dejan dormir. Dice, qué pena de juventud en España dedicarse a esto en vez de estar durmiendo para el día siguiente trabajar y levantarse. Pero bueno, ese camino que hizo Cadalso, es que aquí estamos trabajando el tema este de los caminos y tal, ese camino llegaba a Jerez, que es lo que habéis señalado, el triángulo de Triana, Utrera, Lebrija, Jerez, y en Jerez bajaba hasta Cádiz, a los puertos, pero había otro ramal que de Jerez llegaba hasta aquí. Ese ramal estaba lleno de ventas, porque ya el tema flamenco se pone ya mucho más tarde, a partir del romanticismo. Todos esos viajeros románticos que desde Jerez se les guían hasta aquí, hasta la bahía, cuentan todos ellos que hay unas huelgas flamencas espectaculares en las ventas de la Cartuja, en la venta del Marqués, que está hoy cubierto, bueno, al lado de la Laguna de las Andas, en la venta del Pedregoso y sobre todo en el Ventorrillo de la Trocha hasta llegar a la bahía. Esas ventas eran verdaderos tuburios donde se organizaba la de Dios es Cristo. Y aquí en la línea que ha señalado, vamos, los cafés cantantes y demás, hay un escritor de Gibraltar, que era Héctor Licudi, muy fino y demás historias, pero que también le gustaban los bajos fondos. Y de Gibraltar, él escribía para el Anunciador, de Gibraltar se va a Sevilla y en Sevilla escribe una crónica desde el Café La Perla, que era un café fino y elegante que estaba en la Plaza Nueva, aquí en la Tetuán. Pero después lo mandan a otro café, a un garito de la calle Amor de Dios, cerquita de la Alameda, y dijo que ni ese llegaba a la punta del Betún, a los cafés cantantes que había en la línea. Claro, o sea, eso está ahí y hay que trabajarlo, hay que... Lo tomo un dato del estudio que estoy haciendo. Ese camino de Jerez para la línea, en Cortijillo, donde está el edificio de Mancomunidad en frente del Guadamonte, ahí había una gran venta, la venta al Carmen. La venta al oro. No, la venta al Carmen. La del Carmen, sí, la del Carmen. Y era tremenda esta venta. Y la venta al Toril. No, pero la venta al Y Carmen. aquí la ventaja. No, sí, pero la venta al Carmen era de un nivel altísimo. Ahí había, bueno, pues para que lo hagan. Yo tengo aquí también, pertenece a Guadacorte. como tengo como dato también, lo tengo por aquí, el Café de España, el Bar Cirilo, el Bar Taje, el Bar Alcoba, el Bar Sevilla, el Bar La Campana, el Loro, el Bar Siete Puertas, el Decano, el Bar Guapato, el Bar Arrea, donde se fundó la Peña Taurina Vidense, la Peña Carlos Corbacho, la Peña Ocelito Manolete, de la época. Pero estos nombres que están es de la época moderna, digamos, pero antes había cada rincón de la maniera. Pepe, te toca. Aprovecha. Habéis hecho un magnífico resumen, muy comprimido, de la historia del flamenco, sobre todo que también centrado en la comarca y en la línea, pero además yo recojo tu propuesta para que te tengamos aquí hablando a ti y a los compañeros de la peña que lo deseéis. Aquí hablando ya con más tiempo, más extensión del flamenco en nuestra ciudad. Pero la historia del flamenco llega hasta allí, o hasta hoy hace medio minuto. Y teniendo aquí a David Morales ahí sentado, yo creo que es justo. Yo sé que los de la mesa no se lo olvidan porque uno de ellos es el hermano de David, pero que es justo que reconozcamos la maestría dentro del baile del flamenco, que nos acordemos, que lo mencionemos por lo menos. A ver, Manolo, te ha tocado. Aprovecha. Nada, no es una puntualización al señor periodista que ha dicho que en la línea no hay ninguna placa de José Cadalso. Y hay una que está ahí en la esquina porque esto es la calle José Cadalso. Digo placa. La placa con el nombre de... No, pero una placa, ¿me entendéis? ¿No me entendéis? de las que se Te entendemos, Moreno, te entendemos. Yo era por poner, quitarle un poco de hierro. Que está ahí, chiquillo, hay una calle, y hay una calle de Antonio el Saqueta, que está en el quinto grado. Esta calle la conseguí yo. Está al lado de la Policía Nacional. Y la calle Corrusco y la calle Juan Meza, pero sí, la glorieta de Juanito Maravilla, esa la mitad la ha hecho la Peña Familia. Yo decía al principio, perdón, hay un personaje,
merece una conferencia para mí. Que el Chato Moreno, ¿cuántas conferencias va a quedar? No, el Chato Méndez. Chato Méndez, Tomamos nota. un cantador de alto estándar. Bueno, Y no hay grabaciones. Yo decía, sí hay grabaciones, ¿no? Sí, pero muy malas. Hay que prepararlas, hace con dinero y se prepara todo. Y gracias a un dialecto Y de bautizo y que la grabó. en bautizo y Y comuniones. cuando Sí, sí. fueron las primeras, cuando la democracia fueron las primeras expediciones de artistas aquí fueron a Londres, y en el centro andaluz, allí en Londres, pues iba Maravilla, ya Chato Méndez había muerto hace mucho tiempo, y le dijo, ¿usted es Maravilla? Y le dijo, sí, yo tengo una cinta de usted grabada. Y aparece el Chato Méndez cantando unos pocos de cante, canta por tango, canta por fandango, canta por... en fin, unos pocos de cante. Y si no, no hubiera nada, absolutamente, nada más que el disco pequeño que grabó en Pulintel, que está destrozado, no se puede escuchar. Yo lo tengo, me dieron una grabación hace muchos años en Estepona y se escucha muy mal. Y gracias a ese llanito tenemos hoy en día, que yo tengo, por ejemplo, todas las grabaciones que tenía la cinta aquella, y se escucha perfectamente. Él la escucha también, José Antonio. Se escucha Que se perfectamente. escucha perfectamente. Bueno, yo decía al principio, dejar los agradecimientos para el final. Sí decido para información, como le decía antes a Paco, el 6, 7 y 8 de noviembre tenemos el 6º Congreso Flamenco Antonio Chaqueta, que este año sabéis que lo dedicamos a 2 artistas de la ciudad, uno a Arcojo Málaga y otro es a La Curra, una cantadora histórica también, desgraciadamente ya no está con nosotros desde el año 86, pero también se lo dedicamos a los 2. Y después hacemos una monografía que le hemos dedicado pues, a la medicina, la hemos dedicado a los medios de comunicación, a las 3 culturas, y este año se lo dedicamos a la mujer. Se llama 6º Congreso Flamenco Antonio del Chaqueta, la mujer y el flamenco. Empezamos el día 6 a las 11 de la mañana en el Teatro La Velada con los niños de todos los colegios de la ciudad, ¿vale? Que hacemos un aula de flamenco y terminamos el sábado, día 8, con Remedios Reyes. Conferencias, exposiciones de pintura, ya os daremos la información, digo, para que cuando tengamos la información la mandamos y estáis invitados a participar. Darle a mi entidad, a la Unión Deportiva, pues las gracias por seguir fomentando el flamenco, aunque desgraciadamente hay algunos socios que nos consideran a los flamencos gitanos de mal vivir, como decía al principio, todavía, pero eso tenemos que conseguir echarlo un día, pero darle las gracias por seguir fomentando el flamenco en nuestra Que ciudad. por cierto, Enrique, una de las jornadas del Congreso la hacemos aquí, ¿no? La del viernes la hacemos aquí, que hacemos una jornada sobre que la hace Paco Vargas sobre el Cojo de Málaga, y después una cantadora, una guitarrista y una conferenciante que hace una conferencia ilustrada, la mujer y el flamenco, ¿vale? La hacemos aquí. Manolo presenta a uno de los ponentes, ese ya lo sabe. Y después, yo para terminar, desgraciadamente en la ciudad de la Línea no se ha escrito nunca ningún libro, no tenemos libros de flamenco, sí tenemos diferentes incorporaciones, no más de un párrafo, pero bueno, en noviembre de este año pasado presentamos en la Línea el flamenco en la Línea de la Concepción 1981-2023, que es la historia de la peña flamenca, que consideramos con algunos matices pues que es la historia del flamenco. Con este libro hemos empezado, tenemos 2 más abarcados para cerrar desde el siglo XIX hasta ahora, pues cerrar la historia del flamenco en la Línea. Se lo he dedicado, libros míos, se lo he dedicado al Ateneo, ¿vale? Para el Ateneo de la Bahía Campo de Gibraltar, para que siga fomentando la música culta de Andalucía, el flamenco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que nos vayamos y que volvamos a oír esa guitarra tan bien tocada,
Además que me encanta. Recordaros, lo siento, pero tenemos que ir a los familiares, que tenemos a la venta participaciones de lotería, por si ya aprovechamos y nos toca también, que nos vemos el sábado en Algeciras, que el lunes les recordamos a los socios del Ateneo que tenemos asamblea, que por favor a las 7 nos vemos, y que el 1 de octubre es nuestra próxima actividad, que es la Escuela de Salud, que lleva Eduardo Rojas y Olga Prat, que está ahí entre nosotros. Así es que, una vez que he dicho esto, les doy las gracias a David también y a todos los que habéis participado. Cuando quiera. Juanjo Venturé Rodríguez.